Voy a actualizar el archivo equivocado por el que debe ser. Eh, mm, lo voy a sustituir. Copy. Somos de análisis numérico, profe. Ah, gracias, Jair. Le di clic donde no. Ah, aquí está. Gracias. Listo, a ver si con eso. A ver, voy a probar. Voy a probar si es el archivo. A este sí, miren, dice glglut, semat, time, grafica una función con ajuste automático de ejes y dominio, utilizando el conjunto utilitario de herramientas de OpenGL llamado FreeGlut. Este sí está bien. Listo, Jair. Ya está corregido. Ok, profe, gracias. O a ti, gracias. Eres el primero de dos grupos de 30 alumnos que me dijo que este estaba mal. Entonces ya me hace pensar que el otro grupo no ha hecho nada. Pero bueno, no hay problema. Nada más ahí, espero que no se estén mordiendo las uñas justo el último momento que hay que entregarlo. Dele su tiempo, chicos. Hay que darle su tiempo, nada más. Bueno, ¿tienen alguna duda? Bueno, supongo que hasta que vean el código correcto van a salir. Ya, daré tiempo. Pero pues bueno, además de eso, ¿tienen alguna otra duda? Fuera de este código de ejemplo. ¿No nada? Bueno, entonces voy a continuar. Eh,
Windows P, a ver, ¿qué sería Windows P? Ah, no, es este. Listo, a ver, vamos a buscar. Aquí está. Estoy revisando lo último que hablé y creo que ya lo encontré. Debe ser esto. Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que llevamos hasta ahorita en la parte teórica. Eh, Hablamos sobre errores, de los cuales definimos lo que era una clasificación. No, definimos lo que es un error, los clasificamos, encontramos los que eran los errores inherentes, los errores por redondeo, los errores por truncamiento, errores por desborde, y de todos estos me detuve en los errores por truncamiento, donde hablamos sobre las series de Taylor y de Maclaurin. Estas dos tipos de series son frecuentemente utilizadas para aproximar una solución de una función que es difícil evaluar de forma analítica. Caso específico, el seno, el exponente, el logaritmo natural, logaritmo ordinario, entre otras funciones trascendentales, ¿no? Incluyendo las hiperbólicas. Entonces, cuando lo llevamos a una computadora es bastante útil sustituir eh, el modelado o la expresión de la función de forma analítica por una aproximación numérica, y para eso usamos las series de Taylor y de Maclaurin. Eh, pero agregamos un error porque las series de Taylor y Maclaurin son series infinitas. No podemos hacer una operación infinita en una computadora porque le llevaría toda una vida. Entonces lo que hacemos es truncar la serie y la truncamos tanto sea necesario en base a un error que uno propone. Eh, y bueno, al terminar este tema de las series de Taylor en el tema el subtema de series de Taylor y Maclaurin en el tema de errores, pasamos a la graficación. Les platiqué la importancia de la graficación en electrónica. Comentaba, entre otras cosas, que los dispositivos electrónicos actuales muchas veces requieren una descripción o interpretación o representación de los datos de forma gráfica. Eh, y en ciertas ocasiones, se pide que sea en tiempo real. Entonces, no pudiéramos pensar en unas bibliotecas o programas especializados para graficar. Tendríamos que implementar un graficador en alguno de los casos. Y ejemplifiqué con aplicaciones en el área biomédica, como comenté, el monitor de signos vitales, que incluye electrocardiografía, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, eh,
saturación de oxígeno. Por otro lado, también comenté una aplicación bueno, en monitoreo de sondas atmosféricas, donde se quiere graficar. Entonces, hay muchos lugares donde uno necesita o necesitaría graficar y por eso la importancia. Entonces, abordamos el tema de graficación para poder hacer un algoritmo que me permita graficar una función que inicialmente está en coordenadas físicas y necesitamos pasarlos a coordenadas de pantalla. Y llegamos a un pseudocódigo, que es el que les estoy mostrando ahora en pantalla. Pseudocódigo de graficador XY, que consiste en definir algunos parámetros importantes, como es la función, el valor inicial y final de X, la columna inicial y final, también la fila inicial y la fila final de mi pantalla. Y con base a esto calculamos algunos parámetros para poder graficar en pantalla. Y la graficación en pantalla incluye una transformación de coordenadas físicas a coordenadas de pantalla. Eso lo vemos en el área que estoy sombreando. Obtenemos la columna y la fila a través de una regla de correspondencia. Eso lo platica en su momento. Y con esto podemos graficar o trazar un conjunto de líneas que en su conjunto nos van a dar la función que deseamos visualizar. Hasta aquí está explicado. Falta todavía el pseudocódigo. Lo voy a escribir aquí. Pseudocódigo de ajuste automático. Esto y también el pseudocódigo de trazo automático de ejes. El primero, bueno, eso es lo que voy a hablar hoy. Y me parece que vamos a poderlo concluir. Entonces, para el segundo, pseudocódigo de ajuste automático. Listo. Déjenme ver cuál de estos es. Es este. Por favor, solo dirijan su atención a la mitad del extremo derecho de la imagen que estoy compartiendo. La otra la voy a explicar después. Para que no se me pierda, lo voy a quitar. Así. Ok, hablando sobre el ajuste automático, es muy útil que a partir de la definición de los valores inicial y final de X, pueda yo conocer los valores mínimos y máximos de Y para ajustar la gráfica a ellos. Es bastante útil eso para analizar. Y justamente este es el ajuste automático, en que consiste es voy a buscar los valores mínimos y máximos de Y, los voy a almacenar y con base a ellos voy a definir la fila final
la fila inicial y la fila final de mi gráfica para que pueda enmarcar en su totalidad todos los valores de la función. Y para que no quede partida o fragmentada. En eso consiste. Y para hacerlo, propongo la siguiente idea. Primero, que el valor máximo le llame yo f final y al valor mínimo le llame y inicial, que al inicio del algoritmo vamos a igualar a 0. En un principio, el valor mínimo y máximo coinciden con 0. Posteriormente, vamos a aplicar una condicional para realizar una asignación u otra. La primera, esta, es, vamos a asignarle o vamos a almacenar el valor máximo YF, corrijo la oración. Vamos a asignarle a YF, que almacena el valor máximo, le vamos a asignar el valor de YK para el késimo valor de X. Notarán aquí que necesito hacer unas repeticiones. Esto es calcular el valor de Y para cada valor de XK. Y para cada uno de esos valores voy a estar preguntándome para asignárselos al valor final. Si este nuevo valor de Y es mayor que el que tenía almacenado. Por ejemplo, empiezo en X inicial, donde K es igual a I. Empiezo con el primer valor. Obtengo el valor de la función ahí, que podría ser Y, ¿no? Y inicialmente es 0. Y pregunto, YK, que es 0, ¿es mayor a YF, que también es 0 en un principio? Pues no, entonces dejo a YF como 0 y no hago ninguna asignación. Así voy a seguir hasta encontrar un valor que sea mayor a él. Si es mayor a él, entonces debo sustituir este valor nuevo, que es mayor al que almacené, y hago esto, ¿no? Por eso está esta condicional. YF tendrá el valor de YK si YK es mayor a YF. Y lo mismo para el valor mínimo. Y que tiene almacenado el valor mínimo de la función, le voy a asignar un valor calculado YK si YK es menor a YI. De tal forma que al final de haber calculado todas las Y's para los diferentes XKs, voy a tener en YF y YI el valor máximo y el valor mínimo. Con estos valores máximos y mínimos voy a obtener una regla de correspondencia para poder definir cuál va a ser FI, cuál va a ser FF. Y así poder enmarcar en su totalidad a la función. Ahora, del lado izquierdo estoy colocando el pseudocódigo. Primero, lo que hacemos, como ya comenté aquí, asignamos ceros al valor máximo o YF y Y mínimo o YI les asignamos el valor 0. Después hacemos una repetición. Permítanme que esto ya se me pasmó por no usarlo. Ya. Se me fue, que estaba... ok, voy a agregar. Ahí está. Ok, entonces esto ya está. Esto, el paso número 1 y el paso número 2 ya están dados. El paso número 3 es una sentencia de repetición con la que voy a calcular los distintos valores de YK y los voy a comparar con YF.
Si el valor calculado YK es mayor a F, entonces lo que voy a hacer es asignarle el nuevo valor a YF. Y termine la condicional. Luego, si YK es menor a YI, entonces asigno a YI el valor calculado de YK. Y termina ahí la condicional y termina el ciclo de repetición. Noten que este algoritmo depende mucho de cuántos puntos son. Mientras más puntos tenga, pues más se va a tardar el algoritmo en calcular el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? Ahora, si lo comparamos con el código de ejemplo, lo voy a mostrar. Me equivoqué. Es este. Ahí está. Ahora les voy a mostrar el código de ejemplo. No lo encuentro. Aquí está. Del código de ejemplo hay una función que definí con el algoritmo de ajuste automático. Es esta. Esta que estoy seleccionando. Set y lim. Vean. Primero hago la asignación igual a 0 a los valores, los valores iniciales para Y y F son 0. Y y F son datos miembros de la estructura tipo datos que yo definí en un programa de ejemplo. Después está la sentencia de repetición que aquí puse. Repetir con K desde 0 hasta N-1. Aquí no use K, use I. Y sí, efectivamente va desde 0 hasta N-1. Eso lo sé por el signo menor que. Después hay una condicional, dos condicionales, no anidadas, están separadas. Aquí están las condicionales. Si f de x, aquí no usé y, no usé yk, usé fx. Estuvo algo mal que no haya mantenido la consistencia, pero el nombre, pienso que es lo de menos. Ustedes pueden llamarle YK o como ustedes prefieran a los valores de la función. Y hago un comparativo con YF. Y igual que aquí, si YK es mayor a YF, equivalente a mi código de ejemplo a decir F de FX es mayor a FY, entonces FY tiene el valor de FX calculado. Y lo mismo para Y mínima o Y, ¿no? Si Fx es menor a Y, entonces Y tendrá el valor de Fx para el valor yésimo. Y vean, está sencillo, fueron 1, 2, 3, 4 líneas para poder hacer este algoritmo de trazo de los, perdón, el ajuste automático. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Sigo entonces. Lo siguiente
es ver el pseudocódigo del trazo automático de ejes. Si se tardó en guardar esto. Ah, es que está en la memoria. Espero no se me trabe. Entonces voy a cerrar esta imagen. Minimizo esta. Y ahora les muestro. Aquí. Otro documento de apoyo. Tendría que estar aquí. Estos documentos se los voy a compartir por el chat. Bien. Déjenme analizar lo que hice aquí. Bien. Empezando con el algoritmo de trazo de los ejes de forma automática, voy a partir de un eje coordenado como el que estoy dibujando aquí, donde el eje horizontal representa los valores de la variable X y el vertical representa los valores de la variable Y. Voy a colocar dos valores en ambos ejes importantes. Es el X inicial y el X final, o X mínimo y X máximo. Y también voy a poner, o voy a colocar, los valores mínimos y máximos de la función, aquí indicados como YI o Y inicial y YF F o Y final. Ok, el trazo de los ejes va a depender de dónde se coloque o dónde se encuentre mi cuadro de gráfica. Este cuadro que estoy poniendo en línea punteada es lo que yo deseo graficar en una pantalla. Entonces, si el eje X, por ejemplo, se requiere trazar, YI debería ser negativa. Si YI es negativa, entonces la función pasa por el eje, o corta, o toca el eje, y por lo tanto debe ser trazado el eje. Por el contrario, si YF y YI ambos son positivos, nunca la función va a tocar al eje horizontal, por lo tanto no hay que graficarlo. Pero no es el único caso, también puede ser que este recuadro se encuentre en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. En estos tres casos adicionales, no debería trazarse el eje X. Entonces, si generalizamos estos casos, podremos encontrar, por ejemplo, aquí para el eje X, que si Y y F son positivas, por lo tanto su producto es mayor a 0, entonces el eje no se debe trazar, o sea, sin eje. Y veamos otros casos. Si Y es negativo y YF es positivo, entonces la gráfica sí toca el eje y por ende debe ser graficado. Son el segundo caso. Si Y es positivo y YF es negativo o viceversa, Y es negativo y YF positivo, entonces el producto de las dos va a ser negativo o menor a 0. En este caso, el eje X debe trazarse. Y hay otro más. Si Y es positivo o negativo
positivo o negativo, pero YF es 0, entonces el producto será 0 y por ende hay que graficar el eje X. U otro caso es que Y sea 0 y YF sea positivo o negativo, en cuyo caso también el producto será 0 y por ende el eje debe trazarse. Ok. Lo mismo ocurrirá con el eje Y, solo que aquí voy a evaluar el producto de XY por XF. Aquí me equivoqué, disculpen, es XF. XF. Por favor, ahí corríjanlo, es XF. Entonces, lo mismo va a ocurrir si XY y XF son positivas ambos, entonces su producto será positivo o mayor a 0 y no debería trazarse el eje Y. Es equivalente a tener este cuadro de gráfica en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante cuando nunca tocan al eje vertical. Los otros casos es, por ejemplo, que la parábola se desplace hacia la izquierda de tal forma que en algún punto toca al eje vertical. En ese caso sí hay que graficar o trazar el eje vertical, el eje de las Y, y lo que ponemos en el segundo y tercer caso para el eje Y. Ya sea que XY sea positiva y YF negativa, o que XY sea negativa y XF sea positiva. En ambos casos, el producto de la variable XY por XF, los límites, será menor a 0 o negativo. Ahí hay que trazar el eje Y. Lo mismo en el caso final, que Y sea positiva o negativa, pero YF sea 0 o viceversa. En todos esos casos, el producto será 0. Y ahí también es necesario trazar el eje Y. Bueno, el pseudocódigo queda como aquí abajo. Aquí está la condicional. Propongo lo siguiente. Si el producto de Y por YF es menor o igual a 0, si se dan cuenta, entonces hay que trazar el eje. En cualquier otro caso, no se traza. Por ello, pongo entonces hacer. Tengo que calcular el valor de la fila correspondiente a Y igual a 0. Aquí propongo la definición de una función que me entrega el valor f correspondiente al valor de x en función o con base a y, yf, fi y ff, que son el valor inicial de la gráfica, el valor final de la gráfica, la fila inicial y la fila final. Aquí quiero hacer una sugerencia. Como aquí ya uso y y yf, aquí sería mejor, pienso, llamarle Y mínima o Y mi y Y max para no evitar confusión, ¿no? Hasta ahorita lo estoy viendo. Habrá que tal vez cambiar ese nombre de las variables. Y bueno, ya que conozco el valor de la fila correspondiente a Y0, entonces trazo una línea donde el punto inicial de la línea va a estar dado por CIF y el segundo punto de la línea va a estar dado por CFF. Y ya, tracé mi eje. Algo parecido, bueno, aquí termina la condicional. Algo parecido hay que hacer con el eje vertical. Nada más que aquí evalúo el producto de XY por XF. Y lo mismo, entonces, si se cumple que es menor o igual a 0, el producto de estos dos extremos, del valores extremos de X, entonces calculamos el valor de la columna o C correspondiente al valor de X0. Y con este valor de C podemos trazar la línea donde el primer punto por donde pasa la recta de FI y el segundo es CFF. Y terminamos con la idea, ¿no? De cómo
¿Cómo podríamos hacerlo? Ahora, en el programa de ejemplo, según yo lo había abierto y ya no lo encuentro. Programa de ejemplo, ¿dónde lo puse? ¿Lo había puesto por acá? No. Ya se me olvidó. Ah, en descargas, se me acordé. En descargas, aquí está. Aquí está el pseudocódigo. A ver, la primer mitad de la izquierda de la pantalla está el pseudocódigo y la otra mitad contiene el código de ejemplo. Yo creé una función, miren, a ver, primero les comento sobre la función fila y columna, que aquí están referenciadas. Fila me obtiene la fila correspondiente al valor de X que yo le indico, ¿no? Perdón, de Y, aquí está, Y. Lo mismo columna. Me obtiene el valor de la columna correspondiente al valor de X. ¿Vale? Y para lograrlo uso la expresión que comenté en clases pasadas, que obtuve a partir de una relación de proporción o correspondencia. Ahora, si me voy a la función que traza los ejes automáticos, aquí está, draw axis. Notarán que hay algunas cosas aquí adicionales propias de OpenGL, pero esas no las considero por el momento. Lo que sí es la condicional. Miren, y multiplicado por YF de mi estructura tipo datos es menor a 0. Incluso aquí está mal, me faltó ponerle menor o igual. Si es menor o igual, entonces calculo F, aquí está, calculo F y después trazo la línea. Para trazar la línea, me dice OpenGL que debo iniciar un ciclo begin-end, un bloque begin-end, y defino la figura que quiero trazar, que en este caso es line, y pongo los dos vértices o dos puntos por donde pasa la recta, puntos extremos, que es CI, ay, me moví. Ok, aquí sigo. Que es, caray, otra vez me moví. Se me mueve porque doy doble clic donde no. Porque ya regresé. Es aquí en esta condicional. Estoy seleccionando y multiplicado por YF es menor o igual a 0. Entonces, perdón, estaba más abajo. El primer punto por donde pasa la recta me indica que es CIF. Aquí está CIF. Después, el segundo punto a donde termina la recta es CFF. Aquí está CFF. Y termino el bloque de dibujo de OpenGL y con eso ya tracé el eje. Yo me acuerdo haberle puesto algo aquí. Sí, aquí cambié el patrón, ¿no?, de la línea a trazar para que sea discontinuo. Y vean aquí en el paso 3, ahora hago algo similar a lo que hice con el eje horizontal, pero ahora con el eje vertical y verifico el producto de XY por XF. Aquí está. XY y XF. Si es menor o igual a 0, entonces calculo el valor de C correspondiente al valor de X igual a 0
y trazo la línea a partir de 2 puntos donde inicia y donde termina la línea. Y con eso hacemos el trazo automático de los ejes. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, asimílenlo unos 2 minutos. Lo dejo ahí unos 2 minutos. 1 minuto. Para que lo piensen un poco. Mientras voy por agua. Yay. Ya volví, muchachos. ¿Algo que quisieran comentar? ¿Alguna duda? ¿No, nada? Ok. Entonces, es cerrar sin guardar. Voy a cerrar esto y les voy a compartir los archivos. Ajuste automático y este.
Listo. Ya les transferí las dos láminas que expliqué. Listo. Ahora, lo siguiente es eh, mm, que me recuerden si ya asigné el examen y la práctica. Alguien que me ayude a recordar si ya asigné. La práctica uno ya la puso, dijo que para antes del jueves, que es el 10, antes de las 4 de la tarde. Y el Ok. examen igual dijo que era para antes del 14, si no me equivoco, que es lunes, creo. Ah, ok, gracias, Fernando. Sí, efectivamente era eso lo que yo quería verificar con ustedes, y yo lo había dicho. Y bueno, sí, ya, pues ya tienen todo lo necesario para aspirar a una calificación alta. No sé, para mí alta es arriba de 8. Solo quiero verificar la fecha del examen. La gráfica les lo tienen claro y yo también. La del examen no tanto, ya se me olvidó. Ah, es para el 16 de marzo, miércoles 16 de marzo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas de la gráfica, concluimos con gráficas. Profe, Bien. Sí, es que yo tenía un problema con los de Linux cuando aplicó los programas, pero no sé si ahorita me puede dar unos 5 minutos para que me pueda ayudar. Es que me aparece una cosa, que no, un problema, ¿no? sí, Un bueno, un problema, problema. ¿entiendes? Ok, pues me gustaría aprovechar ahorita, hay tiempo, antes de pasar al siguiente tema, si compartes tu pantalla, podría, si te es posible, ¿no? Te podría guiar. Vale, sí, permítame ¿Sí? tantito. Ok, ok. Ese es el problema. A Sí, ver. profe. mm, ¿Podrías repetir el comando que escribiste? Porque no se alcanza a ver. Con la flecha arriba, con la tecla de flecha arriba se repite el comando. Sudo apt upgrade. Ah, ok. Sudo apt upgrade. Sí, parece que no tienes acceso a internet. ¿Podrías abrir el navegador Mozilla, cuyo icono está en la barra de tareas abajo? Ajá, tiene una forma de círculo naranja. Ah, también por ahí puede ser. Ah, mira, no habías iniciado sesión con Mozilla. Dile comenzar. No, abajo, ahí. Dile que no quieres. ¿Qué color te gusta? ¿Claro, automático o oscuro? ¿Te gusta el claro? Sí, automático. Ah, bueno, o ahora no, después lo quieres escoger. Bueno, sí, también. ¿Sí? Después. Sí, Ok. sí, sí, sí. Comenzar a navegar. A ver, visita alguna página que conozcas. Puede ser Google, ¿no? O en el Poli, o en la página del Poli, la que tú quieras. Ah, caray, ahí sí tienes conexión a internet. Ah, ok. Pero entonces eso ocurre cuando se va el internet, profe, Sí, que ya no carga. así es. A ver, ahorita abre otra vez la terminal. Ok.
Ahorita ya vi que sí tienes internet. ¿Ejecutaste el comando update antes de Sí, ese? profe. Sí, Ok, sí, ¿y ese sí, sí se ese fue el ejecutó bien? segundo. Ajá, el de arriba bueno, el primero sí se ejecutó bien. Ok, a ver, intenta otra vez este. Sudo apt upgrade, enter. Ah, es que ya la apreté enter, pero no sé. Bueno, yo no alcanzo a ver Sí. que se haya iniciado la ejecución. Ahora sí, tu contraseña. A ver, está leyendo. Ahora sí, ya leyó. S mayúscula, escribe una S mayúscula y enter. Ah, bien. Falló al obtener security. El WebKit. Es que el WebKit 2, híjole, es un caso Que lo aislado. ejecute así como le dice ahí, por ejemplo, apt-get, pero primero que actualice, update, y ya después que haga el upgrade, Estoy pero de con el acuerdo, jet. Christopher. Sí, mira, ahí al final, en el último error, dice, no se pudieron obtener algunos archivos. Quizás debas ejecutar apt-get update o deba intentarlo de nuevo con fix missing. Entonces, haz lo que te sugiere ahí. Escribe sudo apt y como te sugiere el apt-get, pues escribe apt-get espacio update. Y ya le pongo enter, profe, y a Enter, ejecutar. enter. Ajá. A ver qué hace. Ay, mira, es que, aunque comentas que el primer comando lo ejecutó exitosamente, Sí. alcanzo a ver ahorita que no lo concluyó. Ah, ok. No lo había concluido. Hay que esperar a que lo concluya. Quedó trunco ese comando. Me da la impresión. Mira, ahorita está descargando. Algo le faltó. Ok, a ver, otra vez ejecuta el segundo comando, el que no funcionaba bien. Ok. Con la tecla de flecha arriba puedes repetir comandos. Otra vez, la tecla. ¿Ese mismo? No, ese ya lo acabamos de ejecutar ahora. Ahora hay que intentar el que no funcionaba, que es El sudo de apt upgrade, ¿no? upgrade. Ajá. Igual con la tecla de flecha arriba puedes repetir el comando. Lo oprimes Ah, varias veces hasta que aparezca el que. Ese está mal escrito, ese. Upgrade. A ver ahora qué hace. Dile que sí. y el otro, el que no se ejecutó, entonces lo vuelvo ahorita también a ejecutar, otra vez de nuevo, que no se completó. No, ahorita ya se completó. Ahorita vi que ya se Ah, completó. ok, ok. Ahorita Ah, ok. estamos probando el que no funcionó y parece que ahora sí. A ver, hay que esperar. Está descargando. Va en el 41%. Las bibliotecas. Es que sí, ya es lo, bueno, siento que ya es lo último donde falló. Me falla. Ah, bien, vamos a esperar. Espero que ya no falle. Y si no, habrá que ejecutar el comando con la opción fix que comentaba por ahí. Pues mira, noto que ahorita ya se tardó más, entonces creo que va bien. Ah, ok.
De todas maneras, si gusta, le Sí. puedo mandar WhatsApp y ya en Si lo que necesitas más carga. auxilio, ¿no? Ajá, sí, Muy bien, a sí, de ver si no acuerdo. aparece. Muy bien. Vale, Gracias por tu duda. no, gracias a usted, profe, gracias. ¿Qué más? Pues bueno, ya en 5 minutos no les explico el tema y mejor les doy ese tiempo para que descansen antes de su siguiente clase. Entonces me despido, muchachos, nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Profe, Profe, hasta luego. profe. Vale. profesor. Que la pasen bien, chicos, nos vemos. Nos vemos, profe. Maestro. Hasta luego. Profesor. ¿Sí? Me habías pedido un tiempo por ahí alguien, ¿no? Alguien me había pedido algo. No, yo ¿Ya nomás no? tenía una duda con lo de la práctica, Sí, y dime, el Diego. examen también, ¿puede ser en cualquier compilador de mi preferencia o tiene que ser en Linux? Puede ser cualquier compilador, pero dada la explicación que he dado en cuanto al uso del compilador, pienso yo, ¿no? Tal vez te ahorre problemas, pero si puedes usar cualquier otro, más con que hagas la gráfica como se indica y ya está, ¿no? Vale, ok, muchas gracias, Sí, profesor. sí, sin problema, Diego. ¿Algo más? ¿No? Bueno, gracias, chicos, me voy. Cuídense.